Este tema, amén, de los beneficios de la cruz y el libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Veíamos, aleluya, al término del mensaje de la mañana, esta escritura en su inicio, pero vamos a mirarla, aleluya, un poco más profundamente esta tarde. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17 al 31. Y, y es que entender, amén, la palabra de la cruz es muy interesante, atender, hermano, aleluya, la enseñanza de lo que Cristo procuró para nosotros a través de ir a la cruz. Es muy importante porque es base sólida para edificar una fe, es una base sólida, aleluya, para que podamos entender literalmente en qué creemos. Un cristiano no puede ser ignorante de su fe. Un cristiano no solamente puede tener, aleluya, el pensamiento basado en decir creo en Jesús, amén, sin tener, aleluya, literalmente el entendido, amén, escritural de por qué creo en Jesús. Porque yo, aleluya, soy una persona creyente de este hombre, amén, de este Dios, de este Señor. Si nosotros no entendemos, amén, esto, podríamos, amén, literalmente caer en una religión. Que tú y yo, amén, vamos a leer Primera de Corintios 17 y 18 y después haremos una oración y después continuaremos la lectura. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 17 y 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ayúdame al Padre, quiero darle gracias, Señor, por su palabra, Señor. Le rogamos que nos ayude a entenderla, Señor, y que podamos mirar, Señor, lo profundo que es, Dios, creer en el sacrificio que usted hizo, Dios, en nuestro lugar a través de su Hijo en la cruz, Señor. Le damos gracias, Padre, y que esta palabra de la cruz, Señor, aleluya, sea verdaderamente para salvación en nuestras vidas. Le damos la gloria, la honra y la alabanza porque usted es digno de recibirle en el nombre de Jesús. Amén. En el término legal, cuando hablamos del derecho, existe, aleluya, documento llamado demanda. Y este documento, hermano, amén, tiene un objetivo, que un individuo le demande a otro, le solicite a otro a través de la vía legal lo que él piensa, pues que es legal. Voy a poner un ejemplo. Corren a una persona de forma indebida su trabajo y a esa persona que corren, él dice, me corrieron injustificadamente, no era legal que me corrieran, así que él acude a una instancia, buscan conciliar la situación, no se puede conciliar porque no hay un acuerdo y entonces dicen, bueno, vamos a demandar. Es decir, como a mí no me trajo satisfacción lo que me ofrecían a la hora de conciliar, yo voy a demandar lo que considero que es lo correcto. Y entonces se procede a, haga la redundancia, a que haya un procedimiento, pero la demanda tiene que tener ciertos elementos. Si la demanda, hermano, no lleva y no contiene los elementos necesarios, la tal es nula. Cuando la humanidad pecó, se ejerció una demanda de parte de Dios y dijo, ahora yo demando que tú seas así y asado y te comportes de esta manera y de la otra. Y el hombre comenzó a sacrificar y a derramar sangre y empezó, hermano, aleluya, a hacer de alguna manera las cosas buenas que tenía que hacer y miró a la ley. Pero el hombre, hermano, no ha podido, aleluya, por sí solo conciliarse con Dios y mucho menos pudo, aleluya, atender a una demanda que se hizo legalmente en el mundo espiritual. La venida de Cristo a la tierra, hermano, es, aleluya, para que Él pueda, amén, cumplir con la demanda legal.
Pero la demanda que se nos hace, hermano, tiene una serie de elementos en el mundo espiritual que el hombre no puede alcanzar a tener. La demanda que el Señor pone, hermano, aleluya, requiere de ciertas exigencias que el hombre en su naturaleza no puede, aleluya, cumplir. Así que cuando se habla, hermano, en el mundo espiritual, de que el hombre puede entrar a la presencia de Dios, de que el hombre puede entrar al cielo, de que el hombre puede tener la vida eterna, para ello, hermano, aleluya, debería de cumplir con lo que se demanda. Y como esto no es posible para el hombre, Jesucristo vino, hermano, para atender al cumplimiento de una demanda, para poder, hermano, aleluya, poner las cosas, amén, fuera del pleito. Y esto es muy interesante porque cuando hablamos de que esta palabra de la cruz, esta palabra que pareciera locura a la mente humana, al raciocinio social, Jesucristo viene a romper con eso. Es esta porción de la Biblia que vamos a leer, hermano, la que debería de interesarnos con mucha seriedad respecto a nuestra eternidad. Porque tú y yo estábamos demandados, dice la Biblia, y le da una palabra. Había un acta decretando contra nuestras vidas cosas contrarias. Así que Jesús viene para eliminarla. Viene, hermano, aleluya, para hacer una obra que no se ha podido hacer durante miles de generaciones que nos anteceden, queriendo, aleluya, alcanzar lo que Dios solamente ha puesto en su Hijo. Por eso que cuando Cristo viene a la cruz, no solamente el Evangelio y no solamente una iglesia cristocéntrica puede hablar de salvación. La porción que vamos a leer, hermano, nos va, aleluya, a mostrar que en la cruz, hermano, para que la salvación se otorgue, tuvo que tener otra serie, aleluya, de elementos inherentes a la obra y conducta de Cristo, para que nosotros tengamos algo a nuestro alcance que era inalcanzable. Así que vamos a leer nuevamente Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 17, pero voy a leer hasta el 31. Quiero que ponga usted mucha atención porque intentaré, aleluya, de alguna manera deshebrar esto que va a estar ya quizá a nuestro alcance del conocimiento, pero que este día ya Dios nos va a ayudar para comprender lo que pasó en la cruz. Pues no me envió Cristo a bautizar, versículo 17, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues escrito está, pues está escrito. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos tienen señales. Los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, hermano, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, de gloria, gloríese. Así que hay una serie de cosas que Pablo escribe, hermano, respecto a este evangelio de la cruz. Hay cosas que Pablo, hermano, aclara y que nosotros tenemos que estar muy claros, porque sabes, a veces nosotros nos aferramos para ser sabios. Bueno, la sabiduría no da salvación. Es que quiero ser sabio y quiero ser sabio, quiero ser sabios. Salomón fue más sabio que cualquiera de nosotros, y juntos todos nosotros no podíamos alcanzar la salvación de Salomón, y salvación hizo lo incorrecto. Hermano, la sabiduría es buena, pero cuando dice la Biblia que la sabiduría es Cristo, cuando Cristo fue a la cruz y murió por nosotros, hermano, no estaba pensando en rescatar a los nobles. Y obvio que los rescata, pero él no estaba pensando, hermano, en la crema innata del mundo. Él no estaba pensando en los reyes, estaba pensando en la humanidad. Una humanidad que incluía lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo que no era nada. Y Cristo fue ahí, hermano, y mientras unos hombres demandaban señales y otros demandaban sabiduría, no les fue dado, hermano, a ninguno de ellos lo que solicitaron, porque eso no era lo que los iba a salvar. La palabra de la cruz, la palabra de Cristo crucificado, era lo que podía salvar a los hombres que estaban perdidos. Cuando tú y yo, hermano, estamos buscando tener algo nuestro, algo para nosotros, algo, hermano, aleluya, que nos haga exaltarnos, algo que nos pueda hacer sentir bien y decir, hey, yo soy sabio, hey, yo soy muy espiritual, hey, yo soy muy santo. Haces eso, hermano, eso te separa de la cruz. Porque eso, hermano, aleluya, empieza a carcomer tu mente, y tu corazón, que es engañoso más que todas las cosas, aleluya, empiezan a poner tus obras que anteceden al sacrificio del hombre más santo en la cruz. Lo que está diciendo Pablo es, no es a través de la sabiduría humana, porque esta sabiduría no comprende el evangelio, y es claro al principio, bajo esta sabiduría nadie puede ser salvo. No es la sabiduría que Dios busca. Vamos a llegar. Pablo diciendo, pues está escrito, los sabios, lo que Dios está diciendo. Desecharé el entendimiento de los entendidos. Hermano, que Cristo peleaba contra una porción de la población que era griega, y los griegos demandaban poder escritural, y los griegos, hermano, demandaban filosofía, y los griegos demandaban intelecto. Pero Dios dice, no, eso lo desecho, eso lo destruyo. Es mal conocimiento, no, hermano, pero cuando esto antecede a la fe, cuando nosotros recargamos nuestra fe, hermano, aleluya, en mi conocimiento, en mi inteligencia, entonces, aleluya, es algo que es aceptable a los ojos, porque estamos, aleluya, poniendo antes mi
mí antes que él y él y él. Y eso es algo que nos da en el orgullo. Eso es algo, hermano, que nos abate. Es importante entenderlo. Eso es que los hombres dicen, piden señales, pero señal no será os dada. ¿Para qué? Dios sabía que hombres habían visto el mar abrirse y aún así se guardaron de hacer una escultura a la cual adorar. Dios, hermanos, sabía que el hombre no necesita ver señales, que el hombre necesita poner sus ojos en Cristo Jesús, su Hijo. Que esta palabra de la cruz, hermano, aleluya, hace pedazos toda la naturaleza humana, toda la forma en la que nosotros queremos llevar nuestro cristianismo. Cuando Dios ha establecido una sola cosa, creer en Jesús, creer al sacrificio en la cruz. Hermano, de los beneficios de la cruz es entender que Cristo fue ahí para que nosotros, hermano, amén, no nos gloriemos, para que seamos nosotros, hermano, aleluya, personas para las cuales el evangelio sea poder de Dios, no mío, para que entendamos que administramos lo celestial, no lo mío, para que entendamos que se nos ha dado algo que no es nuestro, pero que lo tenemos para administrarlo, ser mayordomos de una gracia, una misericordia, una sabiduría que jamás muestra. Lo que Pablo está haciendo es deshaciendo, hermano, ciegos. Lo que está haciendo Pablo, hermano, aleluya, es destrozando la religiosidad de los judíos. Lo que está haciendo Pablo es decirles, saben, he venido para traer este evangelio que no puede envanecer el sacrificio de Cristo. Lo que tenemos nosotros, hermano, aleluya, que aceptar. Pablo dice, pero nos pero para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría es Cristo. ¿Quieres ser sabio? A Cristo. Conoce a Cristo. ¿Quieres ser sabio? Pápate de los 4 evangelios. Levántate con ellos, duerme con ellos, come con ellos. Tú quieres ser sabio, aleluya, atiende a las palabras de Daniel, de Ezequiel y de Isaías, que hablan con mucha claridad de nuestro Cristo Redentor. Tú quieres ser sabio, hermano, conoce profundamente al Hijo de Dios, porque Él es la sabiduría de Dios. La letra no nos hace sabios. Es entender a Cristo, es entender y comprender el amor profundo con el que nos ha amado. Por eso esta palabra de la cruz pareciera una locura. Porque, hermano, no te está diciendo, hermano, del mar, te está diciendo, cree. El Señor, hermano, está diciendo esto, versículo 26. Hermano, nuestra vocación, sabios, la carne, y empieza a generar y a dar una serie de sobre la naturaleza de los salvados, sobre la naturaleza, hermano, de los que son llamados, sobre la naturaleza de los que Cristo ha alcanzado. Y esta naturaleza, hermano, aleluya, es importante, aleluya, porque en esta naturaleza distorsionada, torcida, caída, débil, imperfecta, aquí es donde el poder de Dios se perfecciona para precisamente avergonzar a aquel que es sabio.
Porque para los hombres, hermano, era más creíble que un sacerdote predicara el evangelio y no un pescador. Para los sabios era más creíble, hermano, que un hombre con educación, aleluya, se sentara en una sinagoga y no alguien que se dedicaba a hacer tiendas. Para los hombres, hermano, aleluya, no era creíble que alguien tan débil quiera atender a algo tan glorioso. Pero es que en la cruz, versículo 30, más por él, más por él, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, por quien él, por Dios, sea su Hijo, Dios, al Hijo, Dios amó de tal manera que Dios, por Dios, el Padre, a su Hijo, no a condenar al mundo, seamos salvos por él, por Dios, el Padre, quien demandó algo perfecto de nosotros y lo obtuvo solamente a través de su Hijo Jesucristo, en quien él y solamente en él tiene complacencia. Nadie más. Nosotros podría complacer a las demandas del Padre más que Cristo Jesús. Y esto duele, hermano. Y entonces, ¿dónde está mi sacrificio? Y entonces, ¿dónde está mi esfuerzo? Cristo. Es Cristo el Señor. Porque mire, hermano, mire esto. El cual, Cristo, por supuesto, el cual nos ha sido hecho por Dios. O sea, Jesús nos fue hecho por Dios, justificación, perdón, sabiduría, santificación y redención. O sea, cuando hablamos de la cruz, no solo hablamos del pago del pecado, que eso es la redención, pago. No estamos hablando del perdón de los pecados, aleluya, aislado de toda la demás obra que se debe de hacer porque es lo que se demanda. Solamente que es perdón, sino que para ti la sabiduría sea entender a Cristo para vivir como Cristo, entender a Cristo para pensar como Cristo. Dice, Él nos fue hecho sabiduría, así que Él me dio ejemplo para que como Él hizo, yo haga. Mi sabiduría es ser como Cristo, atender las cosas como Cristo, arreglarlas como Cristo las hubiera arreglado, entender cómo funcionaba Cristo en la sociedad, cómo se comportaba Cristo ante una necesidad. La sabiduría es Él, hermano. La sabiduría no es la letra, la sabiduría es Él. No es saber quién era la mamá verdadera del hijo vivo y saber cuál era la mamá verdadera del hijo muerto. Sí, es sabio eso para decidir, tomar decisiones, pero es más sabio atender y entender al Hijo de Dios. ¿Por qué, hermano? Cuando Pablo escribe esto, el cual nos ha sido hecho, cual ha sido hecho, tiene que ver con el cual ha permitido obtener. La palabra obtener, se lo leyera aquí, era por el cual podemos obtener según Dios, a través del cual Dios nos da. La palabra obtener, hermano, es algo bien interesante porque lo que está haciendo Dios aquí es decir, puedes obtener a través de mi Hijo y nos da estos elementos, sabiduría, santificación, redención, justificación, que tú lo puedes obtener porque esta palabra obtener es algo que se le llama verbo transitivo. Y esa palabra que se denomina verbo transitivo, hermano, se refiere a la acción de un sujeto trasladada a una persona.
Muy interesante esto, porque cuando nosotros miramos lo que nos está diciendo Dios, hermano, entonces tú y yo podemos comprender que lo que Dios está diciendo, hermano, es que nosotros podemos alcanzar, conseguir o lograr en Cristo Jesús, porque Él fue el que fue a la cruz. Así que cuando leemos y atendemos a la doctrina de la cruz, cuando atendemos a este evangelio de la cruz, nosotros tenemos que comprender que sacando toda nuestra naturaleza, haciendo a un lado toda nuestra naturaleza, lo que nos queda es Jesucristo, por el cual podemos obtener la sabiduría, podemos obtener la justificación, es decir, yo me convierto en alguien justo porque el justo fue en lugar de los injustos para justificar al que no era justo. O sea, tú y yo, hermano, por el hecho de que Dios fue a la cruz en Jesucristo, hoy podemos alcanzar la justificación que no podríamos haber obtenido en ningún otro lado. Eres salvo, gloria a Dios. Él perdonó tus pecados, pero sabes, hermano, no solamente perdonó tus pecados, porque la demanda de Dios no solamente es que seas perdonado, la demanda de Dios es que seas justificado. Por eso envió a su Hijo en nuestro lugar. Porque la demanda no solamente es dame y ya, no. Hay más cosas que se deben de cumplir para hacer al Padre. Entonces Jesús dice, ok, ya lo perdoné, pero voy a ir en su lugar. No solamente perdonó, ¿te recuerda a aquel paralítico? Dijo, pecados te son perdonados. ¿Sí recuerda eso? La gente empezó a cavilar en sus corazones y dijo, pues ¿quién es este? ¿Qué se cree? Para que sepáis que Dios me ha dado la potestad en los cielos y en la tierra, le dijo al paralítico, levántate y anda. Y se levantó y anduvo. Bueno, ok, le perdonó sus pecados, ya le perdonó los pecados, como a ti, como a mí. Pero eso, hermano, eso fue una parte en nuestras vidas como en la de ese paralítico. Y él después de eso tuvo que ir a la cruz porque necesitaba justificar, necesitaba ir en nuestro lugar. Necesitaba el justo, hermano, pagar por los injustos. A eso se está refiriendo la cruz. Por eso es que nosotros podemos entender una serie de cosas que hemos alcanzado en Jesucristo, porque todo se dio en la cruz, hermano. Él no solamente te perdonó, te justificó. Escucha esto, te justificó, me justificó. Nadie más puede hacerlo de esa manera. Y dice, entonces te decía yo, ya te expliqué la sabiduría, la mente de Cristo, el ejemplo de Cristo, el actuar de Cristo. La justificación, Él fue en tu lugar. No solamente te ha perdonado, tuvo que ir en tu lugar, en mi lugar. Y dice, y Él también nos fue hecho santificación. Por Él somos limpiados, por Él somos apartados, por Él somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Pedro le dijo, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Le dijo el Señor, sí, no te los lavo, no te das parte. Ah, entonces báñame, entonces bautízame. No, 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 no. Estás limpio de todo excepto de esta área. Él nos, Él nos limpia. Él nos pone, hermano, aleluya, a la altura para presentarnos el día que hayamos de presentarnos delante del Padre santos. ¿En dónde? En Él. ¿Santos por quién? Por Él. ¿Santos por qué? Porque Él fue perfecto. ¿Está entendiendo, hermano? Que lo que Él hizo en la cruz se nos adjudica a nosotros. Que lo que Él vivió se nos adjudica a nosotros. Que los beneficios de la cruz no implican solamente perdón. O sea, no sé qué tan bueno te sientas. Pero imagínate, hermano, estar delante del Padre, quien puede juzgarnos para enviarnos al infierno y que nos vea santos, limpios, sin mancha, como lo es su Hijo, por causa de Él, que fue a la cruz. Tú y yo, hermano, tenemos esto al alcance en Jesucristo.
Por último, dice en la porción, dice, y redención, sabiduría, santificación y redención. Es decir, pagó la deuda. Redención tiene que ver con un rescate a través de un precio. Así que Jesús, hermano, tuvo que pagar. Tuvo que pagar la deuda que teníamos delante del Padre. Tuvo que pagar la demanda exigida. Tuvo él, hermano, que hacer válido en lo espiritual, darle la legalidad para que el día que muramos y estemos delante del trono de Dios, dice la Biblia, nos acerquemos confiadamente ante Él, para que no haya un temor en nuestro corazón, para que no haya el miedo de saber cuál será mi destino, para no vivir en la incertidumbre de a dónde irá mi alma. Que yo pueda vivir confiado en Cristo, porque Él ejecutó una redención al ir a la cruz por mí. Y si todo el contexto tiene que ver con una naturaleza caída, hermano, no importa qué tan malo haya sido, porque en el Señor Dios, el Padre, te ofrece salvación, justificación, redención, santificación y sabiduría. Pero eso está en Cristo. Y la porción de Pablo termina muy gloriosa. Versículo 31. Para que, como está escrito, si te vas a gloriar, si quieres estar de presuncioso, si quieres sentir, aleluya, en otro escalón más arriba, ya, solamente y únicamente en el Señor. No por tus obras, solamente en el Señor. ¿Te vas a gloriar? Gloríate de que eres un buen siervo. ¿Te vas a gloriar? Gloríate de que eres un discípulo. ¿Te vas a gloriar? Gloríate de que eres un hijo. ¿Te vas a gloriar? Gloríate. Porque Él, hermano, ha hecho todo para que tú puedas tener un lugar en el reino de los cielos, a donde fue a prepararnos morada. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. Cuando llegué al Señor, hermano, tuve una facilidad para creer, porque yo me veía y me veía nadie, me veía nadie. Así que no tenía problemas, aleluya, respecto a sentirme ofendido porque Dios me dijera que de lo vil y de lo menospreciado me había escogido. No, yo me sentía totalmente identificado y decía, sí, ahí de lo vil me trajo. Cuando llegué al Señor, hermano, yo no tenía bronca y que el Señor dijera que era yo un ignorante y decía, sí, que no conocía nada de Él. Cuando llegué al Señor, hermano, aleluya, yo no tenía broncas con que el Señor dijera, eras un pecador, eras un adúltero. No, 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 hermano, no me sentía ofendido porque decía yo, sí, ese soy, me está describiendo Dios. Lo descubrí. Él era perfecto y murió por mí. Oh, eso me hirió, eso decía yo, no puede ser. Pero cuando descubrí, hermano, que nunca se halló una sola mentira en su boca y que por mí se hizo mentiroso para ir a la cruz, oh, eso de verdad me destrozó y dije, wow. Descubrí que yo merecía ir al infierno, hermano, pero que Él me rescató y fue Él por mí al mismo infierno. Eso era algo que a mí hasta la fecha me destroza y digo, no. Leí Isaías, hermano, molido por mis pecados. Eso sí me a pedazos saber
el amor de Cristo fuera tan profundo. A mí no me hería pensar que era nadie. Era nadie, hermano. Y soy nadie sin Cristo. Tú y yo tenemos que entender algo. Todo el Padre lo sujetó en su Hijo. Pero cuando hablamos de la cruz, hablamos de la obtención completa, de la justificación, de la santificación, de la salvación, de la redención. Que tú y yo, hermano, aleluya, somos personas que podemos tener, escúchame bien, la mención honorífica a nuestras vidas por el hecho de creer y ir en Jesús. Que tú y yo, hermano, podemos colgarnos la medalla y gloriarnos de una vida que nunca alcanzaremos a tener, porque Cristo la tuvo y Cristo quiso dárnosla. Él la obtuvo para dárnosla. Obtener un verbo transitivo, algo que alguien hace para otro. Él logró esto en la cruz para ti y para usted. Esto, hermano, esto no se compra. Esto se obtiene por el hecho de creer en nuestro Señor. Pide señales, pide sabiduría. Dice, ni señales ni sabiduría les fue dada, pero sí les fue dado al Hijo. Oh, gloria a Dios. Sí les fue dado al más santo. Sí les fue dado al que estaba a la diestra del Padre. Nos fue dado. Los evangelios lo dijeron, porque Hijo os he dado. Cierren un momento sus ojos. Los beneficios de la cruz. Pensó en perdonarte, pero pensó también en justificarte, en ser él el culpable para que tú seas el santo. Pensó en santificarte, en limpiarte, en derramar hasta la última gota de su sangre para que tú seas limpiado, para que seamos limpiados hasta lo más profundo de nuestro ser. Pensó en la redención, en pagar toda la deuda que habíamos acumulado a través de nuestra vida de libertinaje. Y Él no se lo ha quedado. Él decidió que lo obtengamos por medio de la fe en Jesucristo crucificado, muerto al tercer día, pero resucitado, venciendo y avergonzando a las potestades y tomando las llaves de la vida y tomando, hermano, aleluya, el poder, y se sentó a la diestra del Padre y volverá para heredarnos junto con Él una vida gloriosa. Así que yo quiero llamarte al altar, quiero invitarte a venir al altar, hermano. Y quiero invitarte al altar para que este día tú puedas, aleluya, salir de este lugar, hermano, confiado en Cristo. Sabiendo, hermano, aleluya, que Él es tu sabiduría, que Él es tu justificación, que Él es tu santificación, que Él es tu redención. Que hoy tú puedas saber, hermano, amén, que aunque no lo logremos por nuestras fuerzas, que aunque no lo alcancemos en nuestro esfuerzo, nos ha sido dado. Podemos obtenerlo porque Él lo tiene. Y esto, en un ejemplo muy sencillo, es como usted que es papá. Y lo que usted obtiene es un verbo transitivo, porque lo que usted obtiene se convierte en bendición directa para sus hijos. Que su hijo no tiene que salir a trabajar porque usted trabajó. Que su hijo no tiene que salir, aleluya, a buscar el alimento porque usted ya salió. Porque tus obras, hermano, aleluya, bendicen a tus hijos, si eres mamá o papá. Eso es lo que Cristo hace. Él fue allá para que nosotros lo tengamos. Así que yo creo, aleluya, que venir al altar para tener esta seguridad nos puede llevar, aleluya, a tener una oración en este altar de gratitud. De gratitud, hermano, porque gracias al Señor
hoy eres limpio. Gracias al Señor, hoy eres justificado. Gracias al Señor estás perdonado. Gracias al Señor estás santificado. Y gracias a Él y por su ejemplo de Él, tú puedes tener una sabiduría en Él. Si Dios habló tu vida en alguna área, si tú sabes que puedes darte al Señor en gratitud, si tú sabes que puedes vivir para Cristo, es una buena noche para hablar con Él y darle gracias por toda la obra maravillosa que nos declara este evangelio de la cruz. Aleluya. Vamos a